El tema elegido es sujeción y formación en la educación formal, no formal e informal. Antes de desarrollar los 3 tipos de aprendizaje, es necesario hablar de educación permanente, que no es otra cosa que un aprendizaje a lo largo de la vida. Es un concepto que está en constante evolución. Constituye una realidad compleja que responde a distintos modelos. Puede referirse a diferentes contextos y aprendizajes muy diversos, al igual que a todos los públicos. La educación permanente lo que quiere lograr es desarrollar la formación fuera del sistema educativo. Ahora nos vamos a centrar en los 3 tipos de aprendizaje: educación formal, no formal e informal. Como se puede apreciar, en la planeación de la enseñanza, la educación formal es deliberada, la no formal también es deliberada y la educación informal es incidental, ocasional y esporádica. En cuanto a la certificación, en la educación formal es formal, en la no formal informal y en la educación informal es inexistente, no se acredita. En cuanto a los dispositivos de operación, en la educación formal son rígidos, a diferencia de la no formal, que son más flexibles y ausentes de la informal. En cuanto al producto de aprendizaje enfatizado, en la formal trata de conocimientos, en la no formal habilidades y en la educación informal actitudes y valores. En cuanto al grado de abstracción de los contenidos, podemos ver que la formal son académicos, en la no formal prácticos, al igual que la informal. En cuanto a la relevancia de los contenidos, en la educación formal son estandarizados, en la no formal es un aprendizaje más individualizado y en la informal personalizado. Como se puede ver en esta tabla, la planeación de la enseñanza en la educación formal es deliberada al igual que la no formal. Sin embargo, la educación informal es ocasional, es esporádica, incidental. En cuanto a la certificación, en la educación formal es formal, en la educación no formal informal y en la educación informal es inexistente. En cuanto a los dispositivos de operación, se puede comprobar que la educación formal son más rígidos, en la no formal flexible y en la educación informal ausente. En cuanto a los productos de aprendizaje enfatizados, en la educación formal conocimiento, en la educación no formal son habilidades y en la educación informal actitudes y valores. En cuanto al grado de abstracción de los contenidos, como se puede observar, la educación formal son académicos, en la no formal más prácticos, al igual que la informal. En cuanto a la relevancia de los contenidos, hay que decir que la educación formal son estandarizados, en la no formal individualizados y en la informal más personalizados. En cuanto al control, la educación formal es externo, en la no formal es autogobierno democrático y en la educación informal es autogobierno democrático al igual que la no formal. En cuanto a la estructuración, la educación formal es alta, al igual que la no formal. Sin embargo, en la informal es baja o nula. En cuanto a la duración, la formal es a largo plazo, la no formal medio plazo y la informal a corto plazo. Institucionalización. La educación formal es completa, la no formal es eventual y sin embargo la educación informal es mínima. Y con respecto a la universalidad, en la educación formal progresivamente menos personas. En la no formal son todas las personas, al igual que la informal, aunque ya hemos dicho antes que es más personalizado. Y para terminar, vamos a hablar de la sujeción y de la formación. Empezaremos por la sujeción y educación formal. Con respecto a la inhibición de un sujeto autónomo, hay que decir que se altera el juicio autónomo y personal. Uniformiza el juicio, ya que desvaloriza ciertas formas de ver la realidad. En cuanto a la promoción de un sujeto heterónomo, hay que decir que estimula la dependencia emocional, ya que el estudiante espera a una toma de decisiones y una serie de recompensas por su trabajo. Promueve también la inconsciencia, al prohibir el análisis de las influencias encubiertas del Estado y de la propia institución. También promueve la subordinación de la autoridad, a través de un currículo curto, abierto y que genera obediencia. En cuanto a la sujeción y educación no formal, encontramos dentro de la inhibición que la mayor parte de los cursos y talleres
manejan un tipo de información escasa y predeterminada. Se fomenta el conformismo informativo, ya que la información con la que se trabaja es suficiente para lograr objetivos. En cuanto a la promoción de un sujeto heterónomo, hay que señalar que, al igual que la no formal, existe una subordinación a la autoridad, ya que se tiende a ver a la persona que conduce la actividad como el experto, el profesional. En cuanto a la sujeción y educación informal, hay que señalar que la inhibición de un sujeto autónomo existe una dependencia de pocas fuentes informativas, conocimientos e ideas insuficientes, fijación a temas banales. En cuanto a la promoción de un sujeto heterónomo, surge el consumismo, ya que se ofrecen numerosos productos y servicios y además presenta un formato adictivo de programa. También resaltan preocupaciones ajenas a la realidad, es decir, a los verdaderos intereses.